Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy es viernes 4 de diciembre y hoy vamos a continuar nuestra serie de hermenéutica bíblica. Estamos dedicando por lo menos una clase a la semana sobre hermenéutica bíblica y hoy nos vamos a ocupar para continuar donde lo habíamos dejado. Así que espero que lleguéis con hambre de la palabra de Dios y con ganas de aprender un poquito más lo que el Espíritu Santo nos quiera enseñar, nos quiera decir. Confiamos en sus manos el poder aprender todas estas cosas. Espero que más allá de la capacidad que cada uno tenga de comprender, de comprensión, podamos confiar en Dios para que Él nos guíe. La hermenéutica bíblica usa reglas para interpretar correctamente la Escritura. Y además confiamos en Dios, en el Espíritu Santo, para que Él nos revele, nos guíe, nos lleve. El Señor dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría toda la verdad, nos guiaría a toda la verdad. Por eso cada día, cuando empezamos el estudio, lo primero que hacemos es una oración pidiéndole al Señor su dirección, porque creemos esta dirección del Espíritu Santo, la buscamos y nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos ilumine, nos revele aquello que está escrito en este libro único, santo, que es la Biblia. Entonces, vamos a hacer una oración. En primer lugar, para pedirle a Dios esa dirección y comenzamos el estudio de hermenéutica bíblica. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra y recibir el alimento espiritual. Vamos a estudiar hermenéutica, por eso te pedimos, Señor, tu dirección, para que entre a formar parte de nosotros ese deseo único, vivo, de interpretar tu palabra correctamente, de recibir el mensaje que nos quieres dar de una forma total, absoluta, sin quitar ni añadir nada, sin manipular, Señor. No queremos caer en el error que muchos caen de querer utilizar tu palabra como un fin para sus propios deseos, para justificar sus propias pasiones. Ayúdanos a ser defensores de la verdad, a predicar tu palabra, la única verdad, a toda criatura, Señor, sin manipulación, sin trastornar el mensaje que tú nos dejaste escrito. Por eso, Señor, empezamos cada día y hoy también lo hacemos pidiéndote tu dirección, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe a toda esta verdad. Ilumina tú nuestra mente, Señor, danos la capacidad de comprender, danos sabiduría para explicar. Yo te pido una bendición especial para cada uno de mis queridos amigos y hermanos que van a escuchar este estudio. Abre nuestro entendimiento y nuestros ojos para que veamos. Muchas gracias, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos. Un saludo, un abrazo fuerte. Los que habéis escrito en el chat en directo, como Germán escribió ahí, bendiciones, Germán. Benito, buenas noches. Juan Bermudo, bienvenido, buenas tardes. Beatriz, buenas tardes, bienvenida, bendiciones. Gabriel y Yolanda, buenas tardes. Miriam también ha escrito buenas tardes y Ana Rita. Bendiciones para todos. Me alegro mucho de que estéis aquí, de poderos ver y de que estudiemos juntos su palabra. Muy bien, hermenéutica bíblica. Terminábamos la última clase diciendo que la Biblia tiene dos naturalezas. ¿Cuántos recuerdan eso? Que levanten la mano. Bueno, no la levantes, que no te veo. Bueno, los que están ahí cerca tuyo sí que te ven levantarla, así que está bien si la levantaste. Bueno, ¿cuántos recuerdan que dijimos que la Biblia tiene dos naturalezas? ¿Y cuáles son esas dos naturalezas? Algunos, como toman nota, pues se acuerdan más.
de las cosas. Ese es un sistema para estudiar, el tomar notas. Si solo oyes, retienes una pequeña parte. Si además de escuchar te esfuerzas y tomas notas, cuando nosotros tenemos la actitud de anotar, estamos haciendo un sobreesfuerzo. No solamente escuchamos, sino que escuchamos, pero además vamos a un nivel más allá, porque tengo que expresar lo que estoy escuchando. Mi mente tiene que llegar a decidir cómo lo expreso en mis notas. Entonces eso me genera poner mayor atención y captar mucho mejor toda la información. Por eso cuando el estudiante estudia en una universidad, en un instituto, sabe que tiene que tomar notas, apuntes se llaman, ¿no? Pásame los apuntes, le dice un estudiante a otro que no apuntó nada y después se encuentra perdido. Pásame los apuntes. Bueno, pues siempre estos son consejos. Si tomas estas series de estudios que estamos viendo como un método de formación personal, además del alimento espiritual que recibimos, pues todas esas enseñanzas se nos quedan mucho mejor cuando lo aplicamos de esta manera. Dijimos que la Biblia tiene dos naturalezas. Por un lado es un libro divino, es un libro que viene de Dios. Eso lo hace distinto a todo lo demás. La palabra de Dios es el mensaje de Dios, como decimos, palabra de Dios. No es una obra que habla de la palabra de Dios, no, es la palabra de Dios. Entonces, eso la hace única en comparación con cualquier otro escrito que haya en este mundo. Por un lado, esa es la naturaleza más relevante, y después también la Biblia tiene una naturaleza humana, porque fue escrita con palabras humanas, porque cada escritor escribió con su propio estilo personal. La Biblia es un libro humano y a la vez divino, y eso la hace única. Y eso también nos lleva a tener que prestar una atención muy fina, estar ahí muy cuidando cómo la interpretamos, porque tenemos que tener en cuenta todo esto. Por eso decimos interpretación y por eso decimos hermenéutica bíblica. Porque al decir hermenéutica son esas leyes de la gramática, de la literatura que se aplican a cualquier escrito, pero al decir hermenéutica bíblica, al decir bíblica, estamos hablando de esta obra que es la palabra de Dios para nosotros. Bien, vamos a hablar de la Biblia en su naturaleza humana, como un libro humano. Vamos a considerar una serie de cosas. Por ejemplo, primero, la historia. La Biblia cita en sus páginas, mira, a más personajes, eventos, lugares, acontecimientos, usa más de nombres propios, de cosas que ocurrieron en un lugar geográfico en un momento determinado, usan más de todo eso que cualquier otro libro antiguo. No vamos a decir de toda la literatura. Si lo comparamos la Biblia con una enciclopedia, evidentemente la enciclopedia tiene más nombres, más datos, más lugares, más eventos. Pero de la literatura antigua, sobre todo en esos tiempos, la literatura más relevante podía ser literatura religiosa. La Biblia es única en su narrativa, porque cuando tú lees la Escritura, es un libro voluminoso, tiene sus más de 1000 páginas y abarca un periodo histórico de entre 1500 y 1600 años. Entonces todo lo que la Biblia cuenta se fundamenta en un registro. No habla de ocurrió no sé qué y había una persona. No, no. Nos dice nombres, nos dice lugares, nos dice fechas, nos dice sucesos concretos relacionados con otras cosas. Bueno, pues la Biblia es el libro antiguo que más cita sobre personas, eventos, lugares que cualquier otra obra literaria antigua. Por ejemplo, vámonos a Isaías 1:1. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Mira cómo empieza el profeta Isaías su libro. Es un libro importante dentro de la Biblia por su mensaje.
cómo interpretamos Isaías. Comienza diciendo, visión de Isaías, hijo de Amoz. Ahí está el dato. Primero sabemos quién es el autor, incluso qué Isaías, a qué Isaías se refiere. Nosotros hoy en día utilizamos los apellidos, utilizamos nuestro número de DNI para identificarnos. En este tiempo, pues, una forma de identificarse era citando a tus padres. O sea, tú eras Isaías, hijo de Amoz. Y muchas veces, aquí en este caso dice Isaías, hijo de Amoz. Pero en otros casos vas a darte cuenta que se cita al padre, al abuelo y al bisabuelo, hijo de tal, hijo de cual, hijo de tal. Entonces era una forma de identificar de quién estamos hablando. O sea, no lo deja ahí a que hubo un hombre que escribió esto. No, no, no. Sabemos quién fue. Podemos investigarlo. Esa es la parte humana de este libro. O sea, nosotros ahora podríamos investigar, vale, y Isaías escribe esto. ¿Y quién es Isaías? Sabemos que es hijo de Amoz. Vamos a buscar Amoz, a ver dónde aparece en la Biblia. Bueno, entonces tenemos ya una fuente de información importante. Pero fíjate lo que dice, la cual, esta visión, la profecía, esta visión, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, ahora nosotros para interpretar de una forma completa y correcta lo que Isaías dice en esta visión que él tiene, tendríamos que tener en cuenta el marco histórico al que cuando se escribe esto. Y tenemos la referencia. Sabemos que cuando Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá y Jerusalén. Entonces, lo mismo que os decía sobre Isaías y su padre Amoz, nosotros ahora deberíamos saber, ¿y quién era Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías? Bueno, pues tendríamos que ir a leer en los libros de Reyes y de Crónicas en la Biblia la historia de estos personajes. Por ejemplo, vamos a ver qué dice segundo libro de Reyes 15, del 1 al 7. Segundo libro de Reyes 15, del 1 al 7. Dice así, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de edad de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa sagrada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo de palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Bien, ya tenemos ahí la historia de Jotam. ¿Cómo comenzó a reinar? ¿Quiénes eran sus padres? ¿En qué contexto y de qué manera reinaba? Bueno, ahí tienes. Entonces, la Biblia tiene ese factor humano, como libro humano, porque se basa en la historia humana. Tenemos todos los datos, todas las señas, todo está ahí muy bien cuidado, muy bien detallado. Lo mismo pues podríamos hacer con los otros reyes que menciona aquí, Uzías, Acaz, Ezequías, y nosotros solo hemos leído ahí un pasaje, pero aún podríamos investigar más acerca de Jotam, a ver qué más textos, qué hizo, porque ahí acabamos de leer en Reyes que dice, y todas estas historias están narradas en el libro de las Crónicas. Tendríamos que ir a Crónicas, a ver también, porque allí también se menciona
En segundo libro de Crónicas 26, del 1 al 23, cuenta de lo que pasa ahí con Jotam, con sus padres. Entonces tú vas investigando y vas adquiriendo una información valiosísima a la hora de interpretar lo que Isaías después va a decir. Porque Isaías va a profetizar dentro de ese contexto histórico de las cosas que están ocurriéndole a Judá y a Jerusalén. Entonces, cuando tú ya sabes todo eso, vas a entender mucho más el por qué Isaías está diciendo esto. Cuando no se tiene ese conocimiento, se cae en el error de interpretar lo que dice Isaías en base a mi propia opinión, a mi criterio. Escucho algo que Isaías dice y como ignoro el contexto de por qué dijo eso, del momento político, por la situación del pueblo, etcétera, entonces yo saco mis propias conclusiones. Y eso es peligroso, porque puedo entender mensaje que no dice la Biblia. Mira, el cristianismo está anclado en la historia, a la historia. No es un movimiento que surge por ahí, no sabemos cuándo, no sabemos para qué, el por qué es lo que ocurrió, qué pasaba en el mundo cuando surge. No, el cristianismo está anclado de una forma muy firme a la historia. Mira, podríamos decir que es una religión histórica. O sea, sabemos todo, de dónde venía, cómo se origina, sus comienzos, las cosas que ocurrían en el mundo cuando surge. Podríamos decir que el cristianismo, como religión histórica, también podríamos decir que Dios se revela al hombre en medio de la historia. O sea, Dios se da a conocer a los hombres en medio de los acontecimientos que ocurrían en sus vidas, allí donde vivían. Dios controla la historia. O sea, la palabra de Dios nos enseña que las cosas que ocurren en el mundo están bajo la supervisión de Dios. Por ejemplo, un par de textos para que veamos esto. Uno en Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel 2, 21. La ciencia a los entendidos. Bien, la palabra de Dios nos enseña que Dios controla la historia. Y aquí lo explica de esta manera. Él muda los tiempos y las edades. Pone reyes, quita reyes, da sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. El hombre, a lo largo de la historia, ha ido progresando, ha ido avanzando, descubriendo cosas, la civilización ha ido cambiando. Bueno, según este versículo, al final, Dios permite todo eso. Dios es el que dispone las cosas para que el hombre también pueda crecer, pueda progresar. Hablando de esto, hay algo muy curioso en la historia, y es lo que ha ocurrido en unas décadas hacia aquí, hacia donde estamos nosotros ahora. Porque la historia de la humanidad se caracteriza porque durante siglos, milenios, el hombre y la sociedad en la que vivía en el mundo apenas cambió, apenas se transformó. O sea, el ser humano durante siglos, durante milenios, utilizaba los mismos medios de transporte, que eran los medios animales, caballos, burros, camellos. Diseñó, inventó algún medio que, como por ejemplo los barcos, que utilizaban la fuerza del viento para poder viajar por los mares, pero por tierra pues sus inventos estaban sujetos a los medios de locomoción animales. Se pudieron inventar carros, se pudieron inventar diferentes tipos de vehículos, pero siempre tirados por animales. Durante siglos y milenios el hombre seguía utilizando sus técnicas de agricultura, utilizaba unas formas de construcción similares, y eso fue ocurriendo durante cientos y miles de años. Iba pasando el tiempo y la sociedad más o menos no cambiaba mucho, no se transformaba demasiado.
Pero tú y yo, hermanos, vivimos en un momento histórico único, porque si te das cuenta, en ese vasto tiempo de la historia de la humanidad, como te digo, pasaban 1000 años, 2000 años, 3000 años, y las cosas fundamentales eran las mismas. No había grandes cambios. Pero algo ocurrió hace pocas décadas. Hablamos de la revolución industrial y hablamos de la era de las nuevas tecnologías. Y eso ha ocurrido en pocos años. En pocos años el mundo cambió tanto, pero a una velocidad tan vertiginosa, y es algo que nunca había ocurrido. De pronto, la utilización del petróleo y del carbón, el carbón y el petróleo, dieron lugar a esa revolución industrial que provocó que todo cambiase. Y hoy en día estamos en un momento histórico que nunca el ser humano se habría llegado a imaginar que esto ocurriría. Pero recuerda, todo está en las manos de Dios. Él muda los tiempos y las edades. Sin duda vivimos un momento clave en la historia de la humanidad. Nos ha tocado vivir un momento único en esta historia. Si hubiésemos vivido hace 200 años atrás, nuestra vida habría sido totalmente distinta. Quizás te dedicarías a la ganadería, a la agricultura, a los metales. Si hubieses vivido hace 500 años atrás, igual. Si hubiese vivido 1000 años atrás, lo mismo. 1500 años atrás, igual. 2000 años atrás, lo mismo. 2500 años atrás, igual. Pero nos ha tocado vivir un tiempo en el que los descubrimientos, la transformación del mundo ocurre en cuestión de minutos. En minutos la vida a nuestro alrededor está cambiando y eso es algo único. Por eso entendemos que nos encontramos en la parte final de la historia de la humanidad. Cristo viene pronto. Hechos capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios sigue estando cerca del ser humano. Pero fíjate que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. El ser humano, todos venimos de una sola sangre. Y para que habiten sobre toda la faz de la tierra, hemos poblado la tierra. Pero dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Detrás de lo que ocurre, no te olvides, está la mano de Dios. Ayer estábamos estudiando en teología que Dios es soberano. Y eso quiere decir, como ayer leíamos, que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Él es soberano. Por eso Él ha prefijado el orden de los tiempos y ha puesto límites a la habitación del hombre. Y esos límites son muy obvios, se pueden ver. Si tú te fijas, el hombre es capaz de avanzar en según qué ciencias y en según qué terrenos de una forma sorprendente. El hombre ha sido capaz de inventar y crear cosas alucinantes. O sea que es algo que nunca nos podríamos haber imaginado que estaríamos utilizando. Ahora, para nosotros es tan familiar esto. Ahora mismo yo estoy en vivo, en directo, desde el sillón de mi casa, de mi despacho, le doy aquí ni siquiera un botón, toco un cristal, una pantalla, y inmediatamente me conecto con cualquier persona que esté en cualquier rincón de este mundo, en tiempo real. Eso era inimaginable. No hace 200 años, no, hace 30 años. No nos lo imaginábamos. ¿O alguno de vosotros os se lo imaginó
¿Alguno de vosotros era un Julio Verne que estuvo ahí imaginando y escribió novelas fantásticas? No nos lo podíamos imaginar. Son cosas que nos han desbordado totalmente. Me acuerdo cuando un tío mío se fue a trabajar a Suiza y estuvo allí pues unos años trabajando en Suiza. Y cuando vino, pues se vino con todas sus cosas, se vino a vivir a España, ¿no? Y me acuerdo que el televisor que él traía era un televisor de estos pues que era de un tamaño así, ¿no? Los televisores que había antiguamente, esos pedazos trastos que pesaban un montón y ocupaban un volumen tremendo. Y resulta que los botones no eran botones, era táctil. Eran unas plaquitas de metal a las que tú ponías el dedo encima y cambiaba. No tenías que hacer clac, apretar. Y nosotros alucinábamos y decíamos, yo era pequeño y me acuerdo, bueno, pequeño, era un niño, muy pequeño tampoco, no hace tantos años, ¿eh? Y me acuerdo que los comentarios de los mayores, ¿no? Mi padre la tecnología le volvía loco, o sea, cuando salieron las televisiones, cuando salían todo esto, él estaba siempre ya deseando poder comprar lo último en tecnología. Y me acuerdo que cuando veíamos eso, los comentarios de los mayores, ¿no? Que decían, wow, y tú fíjate, y se pasaban un rato cambiando allí los botones. Mira, no tienes que apretar, solo pon el dedo encima. Y todos allí probando, wow, y nos quedábamos alucinando. Vaya, y no hay que apretar, no hay que hacer clac, 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 clac. No, solo pones el dedo encima y a cambio. Claro, era una reacción eléctrica. O sea, el dedo hacía que hacía el cortocircuito para que... Bueno, si nuestros antepasados, no lejanos, nuestros abuelos levantasen la cabeza y viesen esto y dijesen, ¿eso qué es? ¿Con quién estás hablando? Bueno, y yo le diría, pues, con hermanos en la fe de México, de Estados Unidos, de Francia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, dirían, no lo entenderían, se quedarían. ¿Y cómo puedes hacerlo? ¿Cómo llega esa señal? ¿Cómo les...? Bueno, es impresionante lo que en unos años hemos vivido. Lo vamos viviendo al día y para nosotros es algo tan común, ¿verdad? Es algo tan normal, pero no es normal. O sea, ahora estamos hablando, ahora te compras una televisión y te dice allí las especificaciones, te dice ahí que esta televisión lleva inteligencia artificial ya incorporada. La puedes controlar con Alexa. Explícaselo eso a tu bisabuelo. Le dices, me he comprado una televisión que le hablo y cambia los canales y sube y baja el volumen o el brillo y la intensidad. ¿Y cómo te entiendes? No, porque le hablo a Alexa y Alexa pues ya me entiende. ¿Y quién es Alexa? No, es una forma de inteligencia artificial. ¿De quién es? ¿De Google, Alexa? Yo me pierdo ya con tantas cosas. Vivimos en una época en la tecnología que es tremendo. Es impresionante lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, recuerda, estamos diciendo que Dios controla la historia. Y vivimos un momento histórico clave en la historia de la humanidad. Vivimos en un momento único. Gaby dice que hace al menos 50 años no había móviles para el público. Ja, 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 dice. 50 años, dice. 50 años, mi primer móvil, espera que lo tengo por aquí en un cajón. Os lo voy a enseñar. Mira, este fue mi primer móvil. Mira qué tocho. Motorola. Y, una tecnología. Abrías la puertecita y estaban ahí las teclas. Este fue mi primer móvil. Y esto es del año 2000. Estamos en el 2020. O sea, tiras un poco más atrás del año 2000 y nadie podía tener un móvil de estos. Veías el dispositivo de comunicación hacia distancia en las batallas bélicas, en las guerras,
que llevaban las radios aquellas, pero necesitaban una fuente de alimentación así grande, con un transformador y todo para poder enviar la señal, y el walkie o el teléfono que utilizaban era un tocho así de grande. Y entonces le daban ahí una manivela, si no tenían ocasión de enchufar a ningún sitio, para la alimentación, y hablaban. Pero estos teléfonos son de 20 años. Este teléfono tiene 20 años. Motorola, supermóviles. ¿Dónde llevabas esto? En el bolsillo. Y pesa, ¿eh? La batería que llevaba ahí, esto pesa medio kilo, ahí por lo menos. Y tenían que tener antena y todo. Bueno, tremendo. Pues ha sido una revolución. Y nos encontramos. Carmen dice que tiene otro Motorola. En aquella época estaba de moda. Sí, y el de... Y el de Belén, después es... Me parece que este era el de Belén. Mira. Con su funda, ¿eh? Fíjate. Un Triumph. Lo mismo, se abría la puertecita. Aquí estaban las letras. Y ojo, mira qué tecnología. ¡Chac! La antena. Anda que no. Mira. Qué maravilla. ¿Has visto? Impresionante. Pero solo podías llamar y escribir mensajes de texto. SMS. Y cada mensaje no podía tener más de 60 caracteres. Que de ahí se inventó un nuevo sistema de comunicación. Para no tener que pagar más de un mensaje, te comías letras, con 2 o 3 letritas ya tenía el otro que entender lo que querías decir. Bueno, hacíamos unas maravillas. Escribías el mensaje y cuando veías que te saltaba un segundo mensaje decías, no, a ver cómo hago para quitar letras. Revisabas todo el mensaje, quitabas espacios, te comías letras, así ya me entenderán. Y lanzabas ahí el mensaje, después el otro tenía que descifrar lo que le estabas queriendo decir. Bueno, después ya tuve un Nokia, los tengo todos guardados ahí en el cajón. Un día vamos a hacer una exposición de tecnología de móviles. Los Nokia, tuve varios Nokias y muy resistentes, los Nokias, muy buenos también. Dios controla los tiempos. Dios usa la historia para llevar a cabo sus propósitos. En la historia la acción del hombre está ahí, pero algunos no se dieron cuenta que por encima del hombre está Dios. Y nosotros hacemos y disponemos y creamos y destruimos, pero Dios va realizando sus propósitos en medio de esta historia de la humanidad. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Está hablando José a sus hermanos. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando los hermanos de José primero querían matarle y después terminan vendiéndole como esclavo, no se imaginaban lo que ocurriría. Para ellos era quitarse de encima a este ingenuo, a este que acapara todo el protagonismo y la atención de nuestro padre, y nos lo quitamos de en medio. Ellos tenían sus planes. Vamos a eliminar a José. Querían matarle, pero Dios de alguna forma estaba obrando y ellos no lo sabían. Y ante la intercesión de uno de ellos, pues bueno, deciden terminar vendiéndolo. Total, se lo van a llevar de esclavo, nunca más lo volveremos a ver. Y José ahora, después de que han pasado unos años y ellos llegan a Egipto a intentar comprar provisiones para vivir porque no había comida en ningún otro lugar, solamente en Egipto, y se encuentran ante el que manda en Egipto, solo Faraón está por encima de él, y se dan cuenta que es su hermano José. Y José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy. Y fíjate lo que dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Si no hubiesen vendido a José,
Si José no llega a Egipto, si no pasa lo de la esposa de Potifar y termina en la cárcel y conoce al panadero y al copero y unos años después se acuerdan de él y lo sacan y le dice a Faraón el significado de sus sueños, si no ocurre todo eso y Faraón ahora lo pone al mando de Egipto, si no pasa todo eso, habrían muerto millones y millones de personas en el mundo. No solamente que Jacob y su familia hubiesen terminado de Egipto, no. Es que además la sabiduría que Dios le da a José al interpretar los sueños de que vienen 7 años de abundancia y después vienen 7 años de escasez, en esos 7 años de abundancia no se habrían tomado medidas y en los 7 años siguientes de escasez habrían muerto millones de hambre. Pero no ocurrió porque Egipto tenía abundancia, tenía graneros que se mandaron construir especialmente para eso, por mandato de José, y tenían comida y comida y comida guardada, y de todo el mundo venían a comprar comida para poder sobrevivir, incluidos la familia de José. Cómo Dios encaminó los acontecimientos históricos según sus propósitos. Otro ejemplo, Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. Isaías 10, 5 y 6. Vamos a leerlo. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. En mi Biblia, de Reina Valera, este pasaje se titula Asiria, instrumento de Dios. Porque estos pueblos invasores que venían y conquistaban Israel, el historiador no creyente considerará pues esto desde un punto de vista meramente histórico del poder que tenía Asiria, o después Grecia o Roma, y entonces pues estudiarán desde esa perspectiva. Entonces los asirios vinieron y ocuparon Israel y sometieron a sus pueblos, a su pueblo a la esclavitud y tal. Pero cuando tú lees la Biblia te das cuenta que si eso ocurría es porque Dios estaba permitiéndolo. Según su propósito, Él obraba. Porque en otros momentos Israel se enfrentó igualmente a enemigos igual o más poderosos y estos enemigos no pudieron contra ellos. ¿Por qué? Porque Israel estaba en rectitud delante de Dios. Israel estaba cumpliendo su parte del pacto, estaban en obediencia y Dios respondía en lo que Él había prometido. Yo os defenderé. Pero cuando Israel le daba la espalda a Dios, cuando se construían sus propios ídolos y de esa forma estaban ofendiendo y rebelándose contra su Dios, entonces Dios simplemente permitía que ocurriesen estas cosas. Por eso a veces estos imperios se convertían en instrumentos en las manos de Dios para probar a su pueblo, para llegar a purificar a su pueblo. Bien, y si hablamos de la historia, pues evidentemente la Biblia también nos habla de la culminación de la historia, que culminará en la segunda venida de Cristo. Podemos leer un texto en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses 1, versículos del 6 al 8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los mensajeros de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. La historia culminará en la segunda venida de Cristo, y esto es obra de Dios. Dios llevará a la humanidad a ese momento, a ese evento. La Biblia, por lo tanto, es un libro totalmente distinto a cualquier libro de mitos y fábulas y leyendas. La Biblia no es eso. Aunque algunos traten de rebajar la Biblia a ese lenguaje. Algunos, toman algunas historias de la Biblia. Por ejemplo, algunos la van a ridiculizar diciendo, la historia de Jonás. Y se cayó del barco y vino un pez y se lo tragó. Eso es la historia de Pinocho, ¿no? Del Gepetto, que se lo tragó una ballena y tal, y no sé qué. Entonces, hablando así, se trata de ridiculizar la Biblia, pero se hace con manipulación. Porque se toma una historia de la Biblia y se la trata de llevar a ese matiz de mito, de leyenda, de fábula, un cuento, pero esa historia está dentro de todo el marco de lo que nosotros estamos diciendo. Está dentro de un marco con una autoridad aplastante e incuestionable. Está dentro del marco de lo que es toda la Biblia, de su autoridad histórica, cuando menciona ahí todos los datos, los nombres, los lugares contrastables, se pueden comparar con escritos fuera de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia no es un libro de leyendas, ni de mitos, ni de cuentos, de fábulas. No. Es un libro con una autoridad única en cuanto a todo lo que es su historia. La Biblia como libro humano, historia. Segunda cosa, gramática. El método histórico gramático cultural descansa sobre el axioma de la comunicación humana, que afirma que cada persona que quiere comunicar algo tiene que sujetarse a las leyes del lenguaje. Cuando un escritor quiere transmitir un mensaje y lo hace de forma escrita, para que ese mensaje llegue, se tiene que limitar a esas leyes del lenguaje según el idioma que se está empleando. Si hablamos en castellano, las palabras, las formas, las estructuras de las frases, todo va a tener una forma determinada. La Biblia se escribió principalmente en hebreo y griego, también con algunas partes importantes en arameo. Entonces, la Biblia se tiene que estudiar desde ese punto de vista, desde el punto de vista gramatical, siguiendo las leyes de la gramática, que cualquier otro escrito resumiría, y teniendo en cuenta los idiomas originales en los que se escribió. El estudio de la gramática obliga al intérprete a centrarse en lo que el autor dice, en lugar de lo que él quiere que diga. ¿Entiendes? Ese es el problema de muchos que leen lo que la Biblia dice y lo adaptan a su propia conveniencia, pero eso no se puede hacer. Cuando estamos diciendo que esto es un libro escrito con gramática humana, los hombres escribieron sujetándose a las leyes de la gramática y del lenguaje, entonces tú tienes que ceñirte a esas leyes. Y al ceñirte a esas leyes, estás recibiendo lo que el autor quiso decir, no lo que yo quiero que diga. Eso es muy importante. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien. Aquí hay un mensaje humano y un mensaje espiritual. Cuando digo un mensaje humano me refiero a lo que estamos diciendo. La Biblia como un texto humano. Esto es un texto escrito por hombres, con un lenguaje humano, dentro de un contexto histórico, bajo las leyes de la gramática y la lengua propia,
Entonces, la primera forma en la que la Biblia se tiene que interpretar la Biblia es literal. Entonces yo leo eso y me ciño a las normas. No puedo inventarme nada. ¿Y qué dice ahí? En ningún otro hay salvación. Punto. Es una frase. Y es una frase gramaticalmente construida que dice una cosa, da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pues el mensaje es que fuera de Cristo no hay otro en el que tú puedas llegar a ser salvo. Punto. Ahí no le puedes añadir nada, ni le puedes quitar nada, pero los hombres lo hacen. De pronto aparecen unos por ahí con su propia religión y dicen, no, pero es que yo creo en las enseñanzas de Buda y yo creo que el hombre puede llegar a adquirir ese nivel del karma, de la realización, a través de la conexión con el universo y los poderes cósmicos y la meditación trascendental y a través de la reencarnación. O puede un musulmán hablarte de Alá porque Mahoma dijo, el profeta dijo y enseñó que no sé qué. Y tú puedes, dentro del mismo cristianismo, que otro te manifiesta que María va a interceder por ti para que tú llegues a ser salvo y que San no sé quién pues va a abogar a tu favor para tu salvación y yo qué sé, y te van a salir ahí un montón de historias. Pero la Biblia fue escrita por hombres, gramaticalmente, bajo las leyes de del lenguaje y dice que en ningún otro hay salvación. Y abunda más en la idea diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces yo me veo obligado a interpretar, siguiendo las reglas de la gramática, me veo obligado a interpretar lo que el autor quiso decir y no lo que yo quiero que diga. Por ejemplo, estaba una vez escuchando uno de estos vídeos que tú puedes localizar en YouTube, en el que un pastor de una de las iglesias más grandes del mundo, este pastor se llama Joel Osteen, y él está siendo entrevistado por un presentador de un programa muy conocido, muy famoso en Estados Unidos, uno de estos reality shows que tienen entrevistas y diferentes partes en un programa. Y entonces este presentador muy conocido, muy reconocido, está entrevistando a este pastor. Y claro, ¿qué hacen? Normalmente pues estos periodistas tratan de llevar al cristiano a que diga cosas, ¿no? Hay que buscar ahí la polémica. Entonces el presentador lo está acorralando al pastor para preguntarle que entonces, ¿cómo se salva la persona? Porque vosotros los cristianos decís que solamente uno se puede salvar si cree en Jesucristo. Y entonces las demás religiones del mundo, ¿qué pasa con ellas? Claro, tú estás ahí, en un programa de televisión que están viendo millones de personas, de todas las culturas, de todas las religiones, de toda clase social, política, cultural. Y entonces tú tienes ahora que tomar una decisión. ¿Qué dices? ¿Vas a tratar de quedar bien con todos los que te escuchan? ¿O vas a decir lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La respuesta a este periodista sería, pues sí, así es. La Biblia dice, y le podría citar Hechos 4, como otros muchos versículos. Sí, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero tú puedes ver el vídeo, está por ahí, busca entrevista al pastor Joel Osteen en televisión Estados Unidos y tal, y te va a salir ese vídeo, seguro. Pero ¿qué dice este pastor? Pues dice algo así, voy a parafrasear porque literalmente yo no lo recuerdo, pero él dice algo así. Bueno, como tú sabes, dice él, mi papá, que también se llamaba Joel Osteen, fue misionero durante muchos años en la India. Entonces yo viví mi niñez, mi juventud, viví muchos años en la India. Y yo
dice él, dice, yo vi la fe de los hindúes. Y yo vi que los hindúes realmente tienen una fe muy profunda. Entonces, yo creo que Dios va a tener en cuenta la fe de los hindúes. Ellos no creen en Jesucristo, no tienen a Jesucristo como su Salvador, pero tienen fe. Y Dios lo va a tener en cuenta. Esa es la respuesta de un pastor evangélico que predica la Biblia, que está al frente de una iglesia de casi 50.000 miembros, y esa es su respuesta. ¿Qué Biblia se ha leído? ¿Qué fe predica? ¿Cómo interpreta la Biblia? ¿Qué hace con las leyes de la gramática y la lengua? Bueno, pues eso es leer lo que la Biblia dice, pero decir lo que yo quiero que diga. Eso es así de simple. Porque la Biblia es muy clara. En ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Lo que Joel Osteen está diciendo en unas pocas palabras es que al final, ¿para qué predicamos la Biblia, el cristianismo y Jesucristo? Es más, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si al final se va a salvar el que tenga una fe genuina, aunque crea que una vaca es sagrada y que su abuelita se reencargó en una rata, y crea que Krishna, que la diosa Krishna, y crea en el dios Vishnu, y crea en no sé qué, y en la reencarnación, y en el karma, y en no sé qué. ¿Para qué la Biblia? ¿Para qué toda esta historia de miles de años de Dios tratando con el hombre para traer a Jesucristo al mundo, si al final, según este pastor, se salva el que tenga una fe genuina en lo que quiera, da igual en lo que creas, mientras tu fe sea genuina? Pero eso va contra todo lo que dice la Biblia y va incluso contra el propio sentido común de aplicar las leyes de cualquier campo, de la física, del lenguaje, de lo que sea. Da igual que la ley de la gravedad diga que si saltas de un edificio te estrellarás y te matarás contra el suelo. Si tú tienes fe genuina, puedes decir, no, a mí no me pasará, y saltarás y no te pasará, ¿verdad? Sí que te pasará, te estrellarás, porque es una ley. Y Dios tiene sus leyes espirituales, y la Biblia se tiene que interpretar, en primer lugar, literalmente. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Pero quiero que veamos el tercer aspecto de la Biblia como un libro humano, que es la cultura. La Biblia está escrita en un contexto cultural. La vida cotidiana de un pueblo, su forma de pensar, los artefactos que producía, empleaba, la geografía en la que se encontraba ubicado, las cronologías, hijos, sus descendientes, sus nietos, todo el comercio que ellos generaban, las estructuras militares y las campañas, las guerras en las que participaron, las estructuras políticas, los sistemas monetarios que utilizaron en sus diferentes etapas de esta historia, los sistemas legales, sistemas políticos, la arquitectura, la agricultura, las prácticas dentro de su religión, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es la cultura de un pueblo está reflejada en la Biblia. Entonces, cuando tú interpretas la Biblia, tienes todo esto en cuenta. La Biblia se basó en todo esto. La Biblia es rica en todos estos detalles. Se nos explica todo en relación a esto. Por eso la Biblia no cuenta historias ficticias. La Biblia nos cuenta historias reales, literales. Cuando digo que la Biblia tiene que ser interpretada literal, recuerda, he dicho en primera instancia, tiene que ser interpretada literalmente. Siempre y cuando el autor no indique que está empleando una forma no literal de comunicación, tú tienes que interpretarla literalmente. A veces la Biblia utiliza formas no literales, pero la misma Biblia te declara cuando ocurre eso, o el autor mismo lo declara. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba por parábolas, una parábola no es literal. Tú no la puedes tomar literalmente,
porque es una figura retórica, es una parábola. Cuando la Biblia utiliza un símbolo, tú no lo puedes tomar literal, porque es un símbolo. Pero esas figuras, nosotros hicimos un curso de introducción a la hermenéutica hace unos meses atrás, y estudiamos esta parte que es fundamental y es importante dentro de la hermenéutica, las figuras retóricas. Y estuvimos viendo la metonimia, la hipérbole, la sinécdoque, la parábola, el símil, el símbolo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el estudiante bíblico tiene que reconocer ese lenguaje en la Biblia, pero eso es lo que se sale de lo normal. Lo normal es que la Biblia fue escrita literalmente. Si dice que en ningún otro hay salvación, quiere decir eso. No quiere decir, bueno, sí, en ningún otro hay salvación, pero quiere decir que hay salvación en este y en este, y de esta y de esta y de esta otra forma. ¿Cómo que quiere decir eso? No, si dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, toma otro texto. Cuando dice, y sois salvos por medio de la gracia. Sois salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice en diferentes sitios eso. Tómalo literal, porque está escrito literalmente, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dentro de la propia iglesia se enseñó que tú te salvas haciendo buenas obras. ¿Qué parte no leyeron de la Biblia? ¿Qué pasó con esa declaración literal y directa? Salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Entiendes? O sea, la Biblia se tiene que tomar siempre, literalmente, siempre y cuando el propio autor no esté mostrando que la forma literal de comunicación que utiliza no es literal. Muchos no aceptan la interpretación literal de la Biblia cuando se enfrentan a según qué pasajes, como por ejemplo el que yo antes os decía, que Jonás fue tragado por una ballena. Para empezar, no dice ballena el texto. Digo eso porque algunos manipulan el mensaje bíblico, lo tratan de ridiculizar para los que desconocen la lectura bíblica, los que no han leído la Biblia, se creen lo que oyen. Y de pronto uno dice, sí, no, es que la Biblia cuenta que uno se lo tragó una ballena y después la ballena fue a los 3 días y lo echó en una playa. Hombre, dicho así, suena ridículo, claro. Pero no dice eso la Biblia. Eso está dentro de una historia. Y la historia es que Dios llamó a un hombre, Jonás, y le dijo, ve a Nínive y profetiza sobre esta ciudad, porque si no se arrepienten, por causa de su maldad yo los destruiré. Y Jonás, siendo un judío celoso e influenciado por su fanatismo religioso, sabiendo que Dios es un Dios que dice la verdad y que es misericordioso, pensó, si Nínive se arrepiente, Dios los va a perdonar y les va a dar gracia. Y él era realmente celoso de esa visión judaica de que nosotros como pueblo somos los que tenemos la exclusiva. Entonces no fue a predicar por si se arrepentían y Dios los perdonaba, imagínate. Y entonces, ¿qué hizo? Nínive estaba para allá, pues él cogió un barco y se fue para allá. ¿Sabes hacia dónde se fue? Hacia España. Cogió el Mediterráneo y se venía para España. Y entonces, ¿qué ocurrió? Dios obró, Dios intervino. Dios no iba a permitir que Jonás huyese, así que desencadenó una tempestad tremenda que amenazaba hundir el barco. Y los hombres en el barco estaban todos espantados, y de alguna forma intuían que aquello no era normal, algo extraño estaba ocurriendo. Y al final Jonás se declara y dice, mira, todo esto es por mi culpa. Y les dice, Dios me dijo y yo le he desobedecido, si me arrojáis por la borda se acabarán vuestros problemas. Y lo tiran del barco por la borda. Jonás ya está cambiando porque ha empezado a reconocer el problema.
esto es por mi culpa. Dios está obrando y aún está dispuesto a sacrificarse, arrojadme al mar para que esto se solucione. ¿Y qué ocurre? Dice que un gran pez, no dice una ballena, dice un gran pez, vino y se tragó a Jonás. Pero no fue un accidente, no es que los grandes peces van y se tragan personas y... no, Dios puso un gran pez para que se tragase a Jonás. Los hechos milagrosos se aceptan como hechos milagrosos. Si no, no serían milagros. Si Jonás lo tiran del barco y se cae encima de una barca que había allí, y la barca, la marea, se lo lleva hasta una playa, eso es un hecho natural, puede ocurrir. Pero entonces no es un milagro. Los milagros ocurren sin que haya una explicación humana. Entonces, tú no puedes usar eso para ridiculizar la Biblia, porque el peso de la Biblia es mucho más grande de lo que tú puedas decir. Entonces, algunos no aceptan la interpretación literal cuando se enfrentan a textos como este. O, por ejemplo, el texto que narra la caída de Adán y Eva. Si tú te vas a Génesis, capítulo 2 y 3, ahí está la historia del primer hombre y su mujer. El primer hombre, varón y hembra, hombre y mujer, allí en el huerto del Edén. Y ahí estaban en el huerto del Edén y cultivaban la tierra y los frutos de los árboles y estaban ahí. Y de pronto un día, dice en el capítulo 3, que la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto y tal. Y entonces algunos no aceptan esto como literal. Toman esto y dicen, no, esto no puede ser literal. Esto es una fábula, una leyenda, un mito. Dicen que esto está contado de una forma fantástica. Lo que quiere representar el texto es la condición pecaminosa del hombre y lo utiliza dentro de esta fábula para explicarnos, pero no es eso. La Biblia cuenta literalmente lo que ocurrió. Está hablando y está su lenguaje, siguiendo las reglas de la gramática y del lenguaje, están contándonos una historia tal como ocurrió. Entonces la mujer dijo, Eva dijo, y la serpiente le contestó, y Dios había dado este mandamiento y tal, y todo está ahí contado. Y después la Biblia más adelante corrobora esta historia como literal. Jesús habla de ella, otros escritores bíblicos hablan de esto, hay doctrinas fundamentadas sobre lo que ocurrió allí. Entonces no fue una fábula, no fue un mito, era lenguaje literal. Mira, el lenguaje, el significado no literal es siempre un significado secundario, que toma por sentado un entendimiento literal que existe en el resto. ¿Me expliqué? Cuando la Biblia usa un lenguaje no literal, recuerda, parábolas, símbolos, cualquier figura retórica, cuando la Biblia utiliza un lenguaje no literal, se está basando en algo que sí es literal. O sea, está hablando de una enseñanza que en la Biblia se ha explicado literalmente. Y entonces el lenguaje simbólico o la parábola o el lenguaje no literal lo que busca es llevarte a una mejor comprensión en lo que ya se ha dicho literalmente. O sea, cuando hablamos del lenguaje no literal es que cada uno lo interprete como quiera. No, sigue esa misma regla porque se ciñe al contexto. Y lo que el lenguaje no literal enseña ya estaba enseñado de una forma literal. Cuando se usa el lenguaje no literal, lo que se dice no es literal, pero lo que se quiere decir sí es literal. En la enseñanza en la que se basa sí es literal y ya está escrito. Se basa en algo que ya se dijo anteriormente. Por ejemplo, si yo digo, nosotros en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos expresiones así, no literales, pero que se basan en cosas que entendemos y que sí son literales. Si yo digo, por ejemplo, este automóvil es una lata, ¿qué quiero decir? Un cacharro.
Este automóvil es un cacharro, es una lata. ¿Qué quiero decir? Bueno, tú piensas, ¿qué es un cacharro? ¿Qué es una lata? Una lata, lo primero que yo pienso, pues es lo que se vende en un supermercado que contiene algún alimento comestible. Una lata de, yo qué sé, de tomate frito. Entonces, cuando digo este automóvil es una lata, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que es un cacharro. ¿Qué quiero decir? Pues que tiene muy poco valor, que tiene poco uso, está inservible, y utilizo un lenguaje no literal, pero para referirme a algo literal. ¿Qué es a lo que me quiero referir como algo literal? Pues que el automóvil está estropeado, que tiene muchos años, que ya no da el uso que debería dar para transportar a las personas, etcétera, etcétera. Y la pregunta sería, ¿y cómo sé cuándo el lenguaje no es literal? Mira, 3 ideas fundamentales, que a lo largo de este curso de hermenéutica ya profundizaremos más en ellas, pero ahora te las enumero. Por un lado, ¿cómo sé que el lenguaje no es literal cuando leo la Biblia? Bueno, cuando se emplea una clase de lenguaje figurado, lo que decíamos, figuras retóricas, cuando tú oyes a Jesús decir, y había un hombre, o había una viuda, o había un juez, había un sembrador que salió a sembrar al campo, el lenguaje ya te está diciendo que es figurado. No se dan nombres propios, no se ubica en una escena determinada en el contexto, en el marco histórico, temporal. Entonces yo identifico que ese lenguaje no es literal por la forma, por lo que se dice. También cuando expresa una idea disparatada. Cuando de pronto tú estás leyendo algo disparatado, dices, esto no es literal. Entonces tienes que interpretarlo. ¿Cómo qué? Mira, por ejemplo, Juan 6:53. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto es un mensaje disparatado, comerse la carne de Jesús y beberse su sangre. Entonces tú entiendes que esto es un lenguaje figurado y tienes que buscar la interpretación correcta. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Y tercera cosa, ¿cómo sé cuándo un lenguaje no es literal? Bueno, cuando lo que estás leyendo contradice claramente una enseñanza que se dio literal. Cuando hay una enseñanza clara y literal y de pronto tú lees un texto que parece que está contradiciendo, entonces tú dices, esto no es literal, esto es figurado y tienes que interpretarlo. Por ejemplo, Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto contradice otras enseñanzas literales. Aquí dice que para seguir a Jesús tienes que aborrecer a padre, a madre, a esposa, a hijos, a hermanos, a hermanas. Entonces, cuando tú lees allí los mandamientos de la ley de Dios acerca de honrar a padre o madre, y en el Nuevo Testamento ese mismo mandamiento se recoge en varios momentos. Pablo, por ejemplo, lo menciona en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si la Biblia dice literalmente honra a tu padre y a tu madre, cuando dice que tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre, evidentemente eso no es literal, porque ya se dijo la enseñanza literal. Ese lenguaje es figurado, quiere decir otra cosa. Cuando tú lees, por ejemplo, en Lucas 10:27, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, entiendes que si ahora está diciendo que tienes que aborrecer a todos estos, o cuando dice en Efesios también, esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, y ahora dice aquí que aborrezcas a tu esposa, hay una aparente contradicción, pero no es una contradicción, porque esto es lenguaje literal, y en este caso es lenguaje figurado. No se contradice, trata de enseñarte algo, utilizando un lenguaje humano. ¿Entiendes? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, porque se nos está pasando el tiempo y tenemos que terminar. Así que, queridos hermanos,
vamos a dar por finalizada esta clase de hermenéutica. Nos queda mucho más por hablar de hermenéutica bíblica y espero que podamos seguir aprendiendo todos estos conceptos, todas estas enseñanzas. Así que un fuerte abrazo. Mañana sábado estaremos juntos a las 9 de la noche, como todos los fines de semana, y a disfrutar del alimento espiritual, del estudio bíblico, de su palabra. Que terminéis de pasar un viernes muy bendecido de parte del Señor, y si Dios nos lo permite, pues nos vemos mañana a esta hora. Yo estaré impaciente por veros a cada uno de vosotros. Un fuerte abrazo y hasta mañana, queridos.